Muy buenas noches, estimada audiencia de Gestor-Sided News. Hoy vamos a explorar un tema fundamental en la construcción de nuestra sociedad, los cambios que introdujo la Constitución de 1991 en comparación con la de 1886, en el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres en Colombia. Acompáñanos a descubrir este tema tan interesante. Empecemos viendo que en 1886, Colombia vivía bajo una constitución que, aunque definía las bases de nuestra nación, estaba lejos de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. Para las mujeres, esto significaba exclusión y desigualdad en casi todos los aspectos de la vida, desde la política, el trabajo y la educación, hasta sus derechos básicos como ciudadanas. Pero en 1991, todo cambió. También vemos que con la promulgación de una nueva constitución, nuestro país dio un giro histórico. La igualdad de género y los derechos fundamentales de las mujeres pasaron a ocupar un lugar central en la Carta Magna. Fue un momento de esperanza, progreso y reconocimiento para millones de colombianas que habían luchado incansablemente por un trato digno y justo. Y para continuar explicaremos partes claves en este proceso. Después de haber visto las imágenes, vamos a ver por partes para entender mejor lo que pasó. Un reconocimiento de la igualdad de género. Bajo la Constitución de 1886, las mujeres eran vistas como subordinadas en muchos aspectos legales y sociales. No tenían derecho al voto, ni autonomía plena en asuntos económicos o civiles. Con la Constitución de 1991, se consagra el principio de igualdad como un derecho fundamental. El artículo 13 establece la igualdad ante la ley y la prohibición de cualquier forma de discriminación, incluyendo la de género. 2. Ampliación de derechos políticos. En 1954, las mujeres colombianas lograron el derecho al voto, pero fue la Constitución de 1991 la que garantizó la paridad política, promoviendo su participación en espacios de poder y toma de decisiones. Esto impulsó leyes que fomentan la representación femenina en cargos públicos. ¿Cree que la Constitución de 1991 logró ser más inclusiva que la del 1886? ¿Por qué? En la Constitución de 1886 no éramos consideradas ciudadanas. Nuestra vida solo se limitaba al hogar. Nuestra vida solo se limitaba al hogar. Ahora veo que en la nueva Constitución mis nietas y mis hijas tienen más derecho en todo tipo de ámbitos. Definitivamente, la Constitución de 1991 fue un gran avance. Las mujeres ahora tenemos acceso a la educación, podemos votar, ser elegidas, tenemos derecho a decidir sobre nuestra salud reproductiva y nos reconoce la igualdad. Para mí, la Constitución de 1886 es como algo del pasado que no refleja la realidad de las mujeres hoy en día. La de 1991 nos reconoce y nos da las herramientas para luchar por lo que nos corresponde. ¿Notó alguna diferencia en el trato a las mujeres en temas de violencia doméstica antes y después de la promulgación de la Constitución de 1991? Antes de la Constitución de 1991 se decía que si la mujer sufría de violencia en la casa era normal. Sabía que el marido tenía esa autoridad y no había ninguna ley que nos protegiera. Desde que nací se ha hablado mucho sobre la violencia doméstica y siempre supe que es algo ilegal y hay leyes específicas que protegen a las mujeres y cada vez más hay recursos y campañas para denunciarlas. Hay programas de apoyo a las víctimas y las mujeres que sufren violencia ya no se sienten solas. La Constitución de 1991 cambió todo esto y aunque todavía falta mucho para erradicar la violencia, ya no es algo invisible o ignorado. ¿Qué pasaba con los derechos reproductivos antes de la nueva Constitución? Mujeres no podíamos decidir esas cosas.
Eso lo aprobaba el marido, si queríamos tener hijos o no. A mí siempre ha sido claro que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra salud reproductiva. Desde pequeña me enseñaron sobre el control de la natalidad y los derechos que tenemos sobre nuestra maternidad. Aunque el aborto sigue siendo un tema controversial en Colombia, la Constitución de 1991 dio un paso importante al garantizar que las mujeres tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos. Es un derecho que las mujeres de mi generación damos por hecho. ¿Cómo vivió usted el cambio en cuanto a la garantía de derechos como la igualdad y la no discriminación? Cuando yo era joven, las mujeres solo se dedicaban era al hogar. Y ahora veo que hay muchas mujeres profesionales, hay muchas mujeres con cargos públicos, universidades, y antes no se podía nada de eso. Para mí la igualdad es algo que yo se da por hecho. En la escuela, en mi casa, entre mis amigos, todos somos iguales. No siento que por ser mujer no pueda hacer algo. Claro que sé que aún hay desigualdad en algunos aspectos, como el acceso a ciertos trabajos o la diferencia salarial, pero las leyes están ahí para defender nuestros derechos. Siento que la Constitución de 1991 marcó un punto de partida en que yo como mujer tuviera los mismos derechos que cualquier hombre. ¿Recuerda algún caso o situación en la que el derecho a la igualdad garantizado por la nueva Constitución hizo una diferencia notable para una mujer? Ya. Cuando yo era joven, no podíamos hacer muchas cosas. Nos dedicamos solo al hogar. Y ahora veo que mi nieta es estudiando, está preparando, y hay muchas mujeres profesionales. Claro que he visto es que las mujeres ahora se han convertido en líderes políticas o empresarias. También sé de mujeres que se han postulado a la presidencia o han ocupado cargos importantes en el Congreso. Para nosotros la igualdad no es solo un derecho, sino algo que se puede lograr de verdad. Por ejemplo, mis profesoras han sido unas mujeres muy importantes y se ha visto en sus diferentes luchas que han llevado con gran responsabilidad y eso las hace unas mujeres muy fuertes y han logrado un verdadero cambio a nivel de la sociedad como percibe a la mujer. Pues nuestros trabajos eran muy limitados, no nos permitía hacer muchas cosas. Por eso nuestros salarios eran siempre mucho más bajos que de los hombres. No pasaba porque éramos mujeres. Pues cuando yo trabajaba, todo el dinero que yo me ganaba se lo daba a mi papá, y a mis hermanos pues sí le dejaban quedarse con el dinero, y yo no sabía cuánto ganaba. Hoy en mi generación hay muchas más oportunidades laborales para las mujeres. Aunque aún persisten brechas salariales en algunos sectores, ahora hay mujeres que tenemos acceso a casi todas las profesiones y las leyes nos protegen en contra de la discriminación en el empleo. Las empresas deben ofrecer los mismos salarios para los mismos trabajos y es algo que no me parece raro porque la igualdad ya está consagrada en la Constitución. Eso es un cambio muy importante para mi futuro.